Los televidentes, continuamos con ustedes. El día de hoy la Junta de Fiscales Supremos ha respaldado a Delia Espinosa como fiscal de la Nación ante el intento de Patricia Benavides de querer asumir ese cargo ante la decisión que había tomado la Junta Nacional de Justicia. Pero ahora sabemos que fue una decisión que no estuvo muy bien reflexionada, muy bien pensada y que para muchos tuvo una sola intencionalidad: tomar a como de lugar la Fiscalía de la Nación. Entonces, hay allí un conflicto de instituciones, no en el Ministerio Público, porque ahí se nota ahora con este pronunciamiento que están finalmente defendiendo la institucionalidad, pero sí entre la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Congreso de la República, incluso Palacio de Gobierno. Pero vamos a intentar también darle una mirada desde otra óptica, desde la óptica jurídica. ¿Y quién mejor que alguien que estuvo justamente en el Ministerio de Justicia? Voy a recibir al exministro José Tello, él se encuentra con nosotros. José Tello, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un placer estar con ustedes y un saludo a la ciudad de Trujillo y la región de La Libertad. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo hice una introducción en el sentido de esta situación complicada que vive nuestro país en un enfrentamiento o choque de poderes. Pero vamos al grano. A ver, la Junta Nacional de Justicia actuó de manera correcta al emitir esta resolución que reincorporaba a la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación y también como fiscal suprema. A ver, acá hay un tema que debemos desarrollarlo con bastante objetividad. ¿Y sabes cuál es el punto medular? El hecho del cumplimiento de las resoluciones, sin cuestionamiento por mutuo propio, sino más bien llevando el cuestionamiento a instancias correspondientes. Voy a decirlo de una manera mucho más didáctica porque a veces lo que uno puede pensar va mucho en términos legales y la idea es que esto sea comprensible en general. Entonces, acá viene un detalle importante. El Ministerio Público ha sido notificado de una resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia. El contenido de esa resolución ha generado muchas críticas. Ese tema se tiene que discutir en una vía, como por ejemplo la judicial, en un amparo que ha podido interponer la actual fiscal de la Nación, tranquilamente. Entonces, el hecho de, por ejemplo, ahorita no acatar lo que ha determinado la Junta de Justicia nos lleva a nosotros pues complicada, porque en su momento, por ejemplo, han habido este tipo de conflictos y se han solucionado siempre en las instancias correspondientes, resolviendo a quien debía resolver. A mí lo que me preocupa es la crisis institucional que se ha desatado, innecesariamente, Sí. porque en rigor lo que se está haciendo en este momento es un enfrentamiento entre el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Suprema y específicamente la Junta Nacional de Justicia ante el hecho de no querer acatar lo que la última, que es la Junta Nacional. Ahí hay un punto que sí nos debe llevar a nosotros a un entendimiento de cómo se deben resolver las cosas. Y para eso existen balances, Ajá. ¿no?, de poderes. Entre ellos, por ejemplo, el Poder Judicial, el Legislativo, que intervienen directamente acá, o el Tribunal Constitucional, que también es recurrido. Correcto. En todo caso, tu posición para entenderla es que en el Ministerio Público debió acatarse la resolución de la Junta Nacional de Justicia, por lo tanto, hacer que se reincorpore a la señora Patricia Benavides, tanto como fiscal suprema como fiscal de la Nación. Claro, y cuestionar la resolución en la instancia correspondiente. Porque acá hay situaciones que han sido advertidas, por ejemplo, el tema de la votación por unanimidad. Ha sido advertido como Sí. que un vicio que tendría la resolución. Eso lo tiene que terminar. Y no es el Ministerio Público quien tiene que catalogar sobre la Junta, ni tampoco otra instancia como el Congreso. Esto tiene que ser atendido por el Poder Judicial a través de una acción de amparo que puede interponer tranquilamente el actual fiscal de la Nación. Correcto. Sin embargo, si existe evidencias
porque se habla de que tiene que ser un voto unánime del colegiado y solamente votaron 6 y el señor Artemio Tábara no, ¿no deslegitima esa decisión? No, a ver, vamos por partes. Ujú. Para que se entienda, porque esto puede sonar hasta cierto punto contradictorio. Se emite una resolución, se acata la resolución. No estamos de acuerdo, yo no lo resuelvo, tampoco el ente que lo emitió, lo resuelve un tercero, que es el Poder Judicial, a través de una acción de amparo. O sea, yo no puedo calificar una resolución que la da, me notifican para que la acate. Es decir, o sea, yo bajo esta lógica, a mí me mandan ahorita una sentencia judicial y digo, no, no me parece porque acá hay vicios, pero no voy en apelación si no la acato. Eso no funciona de esa manera. Recurro Correcto. en apelación a una instancia superior. Ajá. Ahora, A eso yo voy. sí, O sea, ahora, es sí. importante tener en cuenta eso de que el Ministerio Público no puede calificar la resolución emitida por la Junta, pero sí quienes se sientan afectados tienen todo el derecho ante vicios que habrían advertido en esta resolución de llevar las instancias correspondientes, en este caso al Poder Judicial, a través de una acción de amparo. Entonces, la doctora Delia Espinosa desacató esta resolución y por tanto incurrió en un acto irregular. Lo que pasa es que pueden solucionarlo. Lo que ellos tienen que hacer es acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia, pero lo vuelvo a señalar. Si tienen dudas sobre cómo se ha motivado la resolución que responde a Patricia Benavides, o si encuentran serias inconsistencias en el proceso, por ejemplo, lo que se habla en la votación, y vuelvo a mencionar el tema de la unanimidad, de la cual no habría con toda esta resolución, entonces se reclama la instancia correspondiente, que es el Poder Judicial. Es lo Ajá. que manda el ordenamiento, porque nosotros tenemos un sistema de balances y contrabalances, pesos y contrapesos. Llámese el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes que nos lo da en este caso el Poder Judicial. Porque acá hablamos de dos organismos constitucionalmente autónomos. La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente autónomo como también público. La única diferencia acá sustancial es la naturaleza de cada ente. Por ejemplo, quien ratifica, designa a través de concursos públicos a los fiscales y jueces es la Junta Nacional de Justicia. Y es quien también se encarga de ver este tipo de temas vinculados, por ejemplo, con esta nulidad y ahora la restitución que están pidiendo a Patricia Benavides. Es su competencia. Ahora, ¿qué le corresponde al Ministerio Público? Acatar lo que resuelva la Junta Nacional de Justicia Bueno, y no apelar a una autonomía que es contradictoria a lo que manda el ordenamiento, porque nadie dice que ellos, digamos, llegan asustados ante algo que está mal formulado, que la pueden cuestionar con toda libertad, pero en la instancia correspondiente que es el Poder Judicial. Ahí tienen que llevarlo. Y mi opinión va en el sentido en que encaucen las cosas donde deben ser llevadas, conducidas y finalmente resueltas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial puede resolver el amparo, puede incluso hasta otorgar una medida cautelar y, de ser el caso, se puede llegar hasta el Tribunal Constitucional para resolver esta controversia, en agravio constitucional, por cualquiera de las dos partes que resulte beneficiada por lo que resuelva el Poder Judicial en el caso de la acción de amparo o perjudicada. correcto. Ahora, la Junta de Fiscales Supremos el día de hoy ha manifestado en este comunicado que pues, la única fiscal de la nación es Delia Espinosa y ha manifestado que no hay más, no hay más que hacer allí. Eso genera una crisis política y lamentablemente el Ministerio Público está politizado, porque ese accionar es político. Están dando una respuesta política. Niegan que son políticos, aducen y con toda razón porque tienen una magistratura. El magistrado no se mete en política, pero están haciendo política y están dando una respuesta política que tiene una respuesta jurídica. Jurídica, y lo digo de manera empática, jurídica, legal y con los procedimientos adecuados y en las instancias correspondientes. Ese es el punto. Ahora, Carlos, no voy a negar, si la votación tiene un vicio en cuanto al cuerpo de votación, va a declarar sin efecto, pero lo tiene que hacer el Poder Judicial.
no al Ministerio Público del Sindicato, diciendo, no, 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 yo entiendo que no se ha cumplido con las formalidades de desacato. Eso no es Estado de Derecho. Y lo que me preocupa es que el Ministerio Público es garante de la legalidad en el país. Entonces, con mayor razón, debemos estar atentos a este tipo de circunstancias. Más aún cuando tenemos precedentes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en los años 90 el caso emblemático de Delia Rebot y dos magistrados más del Tribunal Constitucional, que fueron en ese momento destituidos por el Congreso de la República y luego repuestos por un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y regresaron a ejercer sus cargos. O sea, esto se puede dar cuando se van los conductos, porque en este caso fueron tres magistrados que fueron Sí. en instancias del Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional vía amparo, y finalmente fueron a la Corte Interamericana y se lo restituyó. O sea, cuando uno activa los mecanismos que corresponden, todo va a funcionar bien. Pero lo que me preocupa ahorita es lo que se está gestando y que es innecesario, porque preocupa mucho sobre la situación tan importante en nuestro ordenamiento jurídico como es el Ministerio Público. Ahora, hablemos de la Junta Nacional de Justicia, quien ha originado finalmente todo esto, ¿no? Porque la Junta Nacional de Justicia, sus magistrados, sus integrantes, sus miembros, también saben lo que tienen que hacer. Y si el señor Artemio Tábara les advirtió de antemano que lo que estaban haciendo era irregular, entonces debieron ellos también detener todo este proceso y tratar de hacerlo lo más legal que se pueda, o legal finalmente, ¿no? Legal al 100%. Eso en materia de el análisis correspondiente por quien va a resolver sobre la legalidad en sí de esta resolución. Porque hay un cuestionamiento de cómo se ha dado la resolución y también cómo ha actuado la Junta Nacional de Justicia. Y es evidente que eso también sea, porque se ha propuesto también que sea analizado en el Congreso de la República. O sea, se está pidiendo que se tome en cuenta el accionar de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, estamos activando los mecanismos de pesos y contrapesos que hay en un sistema democrático. Y eso es bueno, pero hay que saber acatar lo que se resuelve en cada instancia. Por ejemplo, si se determina que hubo un mal proceder en este caso, pueden intervenir todos los actores relevantes y que tienen participación y que tienen que actuar. El Congreso, el Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional. O sea, se tienen que activar todos los mecanismos de pesos y contrapesos que hay en nuestro ordenamiento, como debe ocurrir normalmente. Correcto. Lo que me preocupa mucho es el acato que hay ahorita en la justicia, por más que esta última sea cuestionable. Ajá. Ahora, ¿puedes coincidir conmigo que en todo este bolondrón que se armó hay un matiz político interno? Totalmente. O sea, acá, al interno del poder bueno, ya me no tiene, como diría una vez en este sentido bastante coloquial. Acá el Ministerio Público está actuando políticamente. La Junta Nacional de Justicia podría estar actuando políticamente. Hay que dejar que aclare un poco más. Pero de encontrarse este tipo de situación de carácter político, esta intervención política no ayuda. Exacto. Y a mí lo que me preocupa es básicamente que lo que estoy viendo no son posturas legales, sino posturas políticas en la defensa de los argumentos de uno y otro ente. Entonces, los miembros tanto de la Junta de Fiscales Supremos, como también, en este caso, lo de la Junta Nacional de Justicia, tendrán que responder por sus actos. Ahora, se habla, y para ir cerrando el tema ya, se habla de una reorganización del sistema de justicia. ¿Crees que es pertinente en esta coyuntura, con este tiempo, con estos lapsos que quedan en el gobierno? ¿Crees que es pertinente pensar en una reforma judicial? En una reforma judicial y también de lo que es el sistema. Pensemos en el Ministerio Público. Mira, sí, es importantísimo porque acá ya va a intervenir el Ejecutivo, por ejemplo. Se necesita presupuesto para tener jueces y fiscales permanentes y no de carácter temporal. Los famosos fiscales provisionales o jueces supernumerarios tienen serios problemas a veces
están involucrados en casos de corrupción. O sea, hay mucha complicación y mucha distancia entre estos jueces y fiscales profesionales y aquellos que son de carrera. Todos deberían entrar a carrera. Y se tiene para eso que hacer una inversión por encima de los 100 millones de soles. Y acá viene lo que mencionaba hace un instante. Es tocarle la puerta al Ejecutivo para que dé el presupuesto que realmente necesita el Poder Judicial y el Ministerio Público este año. O sea, bueno, asignado para el año 2026. Pero ahora que se empieza el presupuesto, tener todo eso bastante. Correcto, correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, para ir avanzando, Sí. son medidas que se pueden ir tomando desde ahorita. Si nosotros tenemos en el Poder Judicial jueces y fiscales de carácter permanente, empezamos a hacer bien este tipo de ascensos y escalas, ¿no? La gente empieza a llegar a los espacios adecuados. Es una reforma de mediano a largo plazo, pero podemos tener una constante renovación de los supremos y las demás instancias anteriormente jerárquicas, por ejemplo, el caso del Ministerio Público, como también el Sí. Poder Judicial, que es lo que corresponde. O sea, me José, parece sí. que tiene que haber una inversión en justicia muy fuerte si hablamos del tema económico, pero además también la reorganización y todo proceso de esta naturaleza no podemos dejar de acompañado de un tema económico. O sea, Perfecto. José, reorganizar, sí. Podemos, diciéndolo de una manera más precisa, correcto. Podemos estar de acuerdo que en dé el esta Ejecutivo los reorganización. recursos Sí. y esto podría ser viable y más que necesario dar las circunstancias. Podemos estar de acuerdo en una reorganización del sistema, obviamente, pero yo sí discrepo en el tiempo, ¿no? O sea, ya estamos con un gobierno de salida, con un Congreso de salida, ambos poderes desacreditados, una presidenta investigada, congresistas investigados, ¿no? Que cada uno jala por su lado. Entonces, como que no hay esa fortaleza, o sea, no hay el contexto, el ambiente para sentarse a pensar en una reforma del sistema de justicia en el país de manera serena. Creo que tal vez el nuevo gobierno, al inicio, cuando recién estén empezando y tengan pues un largo aliento, se pueda hacer muchísimo mejor. Yo considero que no estamos ya en el periodo ni en el tiempo para que se haga una reforma justicia, de justicia real, auténtica, que beneficie al país. Tengo esa Carlos, percepción. un punto rápido, por favor, mira. Sí. Quiero que se entienda bien lo que digo, porque lo he comentado, creo haber enfatizado. Estoy hablando de que este gobierno, que está de salida, ¿no? Junto con el Congreso en ejercicio, ellos están bien, o sea, dadas las condiciones en lo que pueden ayudar en la asignación de recursos el otro año 2020. Sería muy bueno pasar en una transición democrática con concursos públicos para jueces y fiscales permanentes, titulares. A eso yo voy, o sea, a la asignación de los 6.000 millones de dólares o algo más de recursos para poder terminar con el país y dar un mensaje claro. Lo otro que ya es entrar en el detalle de cómo podría ser una reforma del sistema de justicia con el fortalecimiento. Y tomo la idea tuya que debería también entrar ahorita, pero en la agenda de los que aspiran a llegar al poder, los diferentes partidos políticos y sus líderes, candidatos presidenciales, que en unos meses van a tener que sustentar qué quieren hacer con los próximos 5 años. Y parte de ese sustento está orientado a lo que es el sistema de justicia. Efectivamente. O sea, Ahora, el debate sí, está. Es más, o sí, sea, si hablamos de un gobierno de salida, correcto, nada, digamos, sustancial, muy fuerte, más allá del asignar recursos para terminar con la provisionalidad. Pero sí, por ejemplo, el hecho de poder agarrar y poder organizar bien todo el tema de lo que viene a ser, en este caso, el hecho de tentar a los candidatos, hacer una mesa de trabajo y lograr justamente de manera conjunta ya tomar acuerdo de lo que pueden ser los cambios hacia el futuro en el siguiente quinquenio y distintamente quien gane la elección. Un acuerdo entre candidatos con efectivamente. ideas claras y precisas de lo que se debe hacer en la Nacional de Justicia. Lo que me preocupa, José Tello, bien es cierto, tú has sido ministro de Justicia, pero también eres un experto en derecho electoral. Y lo que me preocupa es que en este contexto estamos yendo a unas elecciones generales. Eso es lo que también preocupa mucho, José. Es que es que justamente advierten ahorita que debemos tener mucho más cuidado. Yo invoco a que el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia terminen con este enfrentamiento. El Ministerio Público acate lo que es justicia
resolución y que la cuestión de la instancia correspondiente. Tienen toda la libertad de hacerlo. Y que si le toca al Poder Judicial el tema, como corresponde en un Estado de Derecho, que esto se resuelva a la brevedad, la importancia y la magnitud del caso. Y sí, o sea, tener una claridad respecto de si realmente pues, esta situación determinada por la Junta Nacional realmente pues tiene que generar ya una situación, ya un cambio dentro de la estructura del Poder, en este caso, perdón, del Ministerio Público hacia el futuro. Efectivamente, tenemos que entrar a un proceso electoral lo más sereno posible, con instituciones relativamente fuertes, José. No hay de otra, porque si no, si ya la tenemos complicada ahora, mucho más complicada va a ser si seguimos con esto, ¿no? Sí, va a ser complicado, pero justamente este gobierno tiene que entrar en el tema de la convocatoria de los candidatos. Lo debe hacer, así como en su momento o también impulsaron, por ejemplo, el actual primer ministro debates a nivel nacional sobre el tema de la pena de muerte. Igual, ahora es sentar a los candidatos y decirles qué van a hacer con el país, qué información necesitan, Claro. indistintamente a quién gane. Acá tiene que haber un acuerdo sobre determinados ejes, uno es seguridad ciudadana, sistema de justicia que está muy empatado con lo que es seguridad ciudadana. Va muy de la Y mano, comenzar a en dar el materia penal. ambiente, ¿no? Comenzar a dar el Claro, ambiente, ¿no? pero dar el ambiente y sobre todo debate institucional encauzado como para que los electores también vayan razonando a qué opción política van a ir, cuál es la que más les Exacto. convence. Y tratar los temas nacionales. Es el momento que los peruanos dialoguen y den soluciones hacia el futuro. Y además asuman compromisos quienes lleguen o no lleguen al gobierno, porque los que lleguen al gobierno van a ser una oposición responsable. Entonces ahí tiene que haber todo un cambio y me parece que sí, este gobierno, si bien esta salida tiene bajo nivel de aprobación, finalmente están en el poder. Y tampoco no significa que de acá al 28 de julio del 2026 van a estar brazos cruzados. Cada momento, y te lo digo por mi experiencia como ex ministro de Justicia, cada momento en el cargo de gobierno es para servir a la gente, a la ciudadanía, trabajar por ellos cada instante, Carlos. Entonces, hay muchísimos días, horas, minutos y se va a trabajar por el Perú aún hasta que venga la transición, el cambio de gobierno formal y la asunción de quienes se van a encargar de conducir el país por los próximos 5 años. José Tello, para terminar, hoy día en la Comisión de Fiscalización del Congreso se aprobó un nuevo pedido de vacancia, ¿no? Contra la presidenta Dina Boluarte. Digo un nuevo porque el anterior fue por el tema del cofre, ahora por el tema de las cirugías estéticas. Genera más inestabilidad. Lo vuelvo a señalar, son los pesos y contrapesos del sistema. Yo no le veo nada de malo. Se discute el caso, va a generar un impacto, pero es parte del sistema. Entonces, está bien que se resuelva, probablemente se archive como el anterior, probablemente proceda. Eso dependerá también del temperamento de los parlamentarios. Lo que debemos tener acá en cuenta es que finalmente el Congreso tiene función de fiscalización respecto al gobierno y está cumpliendo con lo suyo, así como en esta entrevista que agradezco que me hayas concedido para tocar el tema del Ministerio Público y la Junta, así como ahí el problema lo tiene que resolver por judicial, acá también hay un precio el Ejecutivo y el Legislativo, donde este último es quien fiscaliza al primero. Entonces está haciendo su trabajo. Es el Estado de Derecho. Y es algo que felizmente en el Perú viene funcionando con serios problemas y a veces también golpes que generan pues una suerte de eh, petardeo, por decirlo de una manera coloquial, hacia lo que es la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad del país. Pero bueno, finalmente la crisis se tiene que superar y lo que tenemos que tener en cuenta es que la institución está por encima de las personas finalmente. Eso es lo que realmente es institucionalidad. Efectivamente, hay que respetar la Constitución y mantener este sistema democrático que vemos que por ahí anda un poco débil, pero hay que defenderlo hasta cuanto podamos, José, no hay de otra. No hay de otra, y lo que tenemos que hacer es también, y viene un mensaje, acá ya viene un poquito más temporal, queridos amigos de la libertad, Trujillo, por favor, seamos más ciudadanos que habitantes, seamos muy conscientes de que vamos a ver más adelante, y desde temprano empecemos a investigar cuál es la mejor opción para tomar Efectivamente, decisiones adecuadas. Entre efectivamente. tanto, Carlos,
la prensa tiene que ocultar a los candidatos cuando ya se formalicen más adelante. Y por otro lado, está atenta y siempre llevando al debate temas como este de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, en cuanto a tema se dé vinculado con los pesos y contrapesos que hay en nuestro sistema democrático. Efectivamente. José Tello, te agradezco muchísimo, sinceramente, por esta entrevista y nada, pues muchísimas gracias por todo el análisis que acabas de dar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un abrazo a la distancia. José Tello, ex ministro de Justicia y experto en Derecho Electoral, estuvo conversando con nosotros, dando también su punto de vista ante este problema que se ha generado.